Si recordamos los nombres de Vialli y Roberto Mancini, vamos a acordarnos irremediablemente de los años 90, de la Sampdoria de los años 90. Un equipo que causó furor y que fue capaz de desbancar a los más grandes del fútbol italiano. ¡It's Messi! Hoy vamos a hablar de aquella Sampdoria que ganó el Scudetto en la temporada 90-91 y que, no contentos con eso, consiguieron llegar a la final de la Copa Europa, de la entonces Copa Europa, en la temporada siguiente, la 91-92, que solo pudieron perder en la prórroga con aquel famoso gol de Ronald Koeman de falta directa, que por cierto fue la primera Copa de Europa del club blaugrana. Pero antes, si quieres más historias como esta, te animo a que te suscribas al canal porque haremos poco a poco más cosas como esta. Hacía muchas décadas que la ciudad de Génova no veía en su ciudad un equipo campeón. De hecho, tendríamos que remontarnos casi a los albores del fútbol italiano para encontrar algo parecido, para encontrar a un Genoa que fue uno de los pilares del fútbol transalpino en los primeros años del siglo XX. Eso sí, tenemos que mencionar que la ciudad de Génova tiene uno de los derbis más coloridos del mundo entre la Sampdoria y el Genoa, que es el conocido como el derbi de la Lanterna. Pero eso es otra historia. El 19 de mayo de 1991, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, la Sampdoria vencía 3-0 al Lecce y se proclamaba así campeona matemáticamente de aquel Scudetto. Después de aquello, fue la última vez que un equipo que no era o que no es de la ciudad ni de Milán, ni de Roma, ni de Turín, se proclamó campeón de la Liga Italiana. Esto tiene importancia porque a día de hoy no ha sido nadie de otra ciudad capaz de ganarse el título. Quizás este año lo veamos con el Nápoles, aún no lo sabemos. Para encontrar algo similar tendríamos que remontarnos también al Nápoles de Maradona, que en años anteriores sí se hicieron con el Scudetto de forma casi, no milagrosa, pero casi. De aquella Sampdoria podemos recordar a la dupla que hicieron, que fue famosísima, entre Gianluca Vialli y Roberto Mancini, que fueron apodados los gemelos del gol, por la forma que tenían de complementarse entre ellos. Por un lado teníamos la clase técnica increíble de Roberto Mancini y por otro lado la garra, la fuerza y el olfato del gol del tristemente desaparecido hace poco Gianluca Vialli. Además entrenados por un antiguo conocido de la afición madridista como era el entrenador Bujadín Bosco. De este equipo también podemos destacar al portero Gianluca Pagliuca, que fue años después portero titular de la selección italiana del Mundial de Estados Unidos, o al central que daba miedo Pietro Bierkowicz, o al inconfundible Attilio Lombardo, aquel hombre dueño de la banda derecha con su estupenda calva que no hacía más que dar balones a la pareja de oro del fútbol italiano. Pero para entender todo esto tenemos que hablar de la figura de Paolo Mantovani, un antiguo directivo de la propia Sampdoria que dejó el club por desavenencias con la antigua directiva. Aprovechó ese tiempo para crear empresas, para hacerse millonario y años después consiguió comprar y hacerse dueño del club. En 1982 cogió el club en Serie B y en solo 3 años el equipo fue capaz de subir a la Serie A y empezar a construir todo lo que sería la clave y los jugadores claves del éxito de este equipo. Llegaron Roberto Mancini de la Bolonia, llegaron Vialli de la Cremonese y llegaron algunos ingleses también como Trevor Francis o Liam Brady, que supuso el primer hito de este club, que fue la Copa de Italia del año 85, que además ganaron al Milán. Tenemos que recordar que en aquella época esas
finales también eran a doble partido. Curiosamente, al año siguiente volvieron a llegar a la final, aunque esta vez la perdieron frente a la Roma. La llegada de Boskov al año siguiente fue un cúmulo de casualidades y circunstancias. En principio estaba pensado que iba a ir a entrenar a la Juventus, pero los juventinos pensaron que sería bueno para él pasar un tiempo entrenando al Ascoli y aclimatarse a la manera de entrenar en Italia. Después de 2 años en el club modesto italiano, finalmente se decantó por llegar a la Sampdoria y fue Trapattoni quien llegó a la Juventus, pero eso es otra historia. Por cierto, Bujarin Boskov como jugador pasó uno de los últimos años de su carrera precisamente jugando en la Sampdoria. Estamos ya en el año 87 y en esta temporada la Sampdoria consigue quedar sexta en la tabla. Al año siguiente son cuartos y vuelven a ganar la Copa, esta vez frente al Torino. Es decir, todo iba mejorando año tras año y el equipo se iba haciendo a fuego lento, pero haciendo de una forma muy consistente. Esta victoria en la Copa les dio la oportunidad en el año siguiente de conseguir su primer título europeo, la Recopa del año 90 frente al Anderlecht belga. Y con estos mimbres llegaron a la temporada 90-91 que hemos mencionado. Además, aquí se juntaron también muchas cosas en los grandes rivales. Por un lado, este fue el año del famoso doping de Maradona y por lo tanto las sucesivas sanciones que empezó a tener. De hecho, jugó muy poquito aquel año. El Milan también se había despedido de Arrigo Sacchi como entrenador porque dejó el cargo para ser seleccionador italiano y podemos hablar de una temporada de entretiempos del Milan. La Juventus tampoco pasaba por su mejor momento, así como tampoco el Inter. Era el momento ideal para que la Sampdoria diera salto al título como se fue. Fue una temporada mágica para los genoveses. De hecho, en toda la liga solo perdieron 3 partidos. Frente al Torino, frente al Lecce en la primera vuelta y frente al Genoa en el derbi. Curiosamente, aquel año el rival ciudadano, el Genoa, también hizo una grandísima temporada, quedando sexto y clasificándose por primera vez en su historia a las competiciones europeas, en este caso hasta la Copa de la UEFA, que por cierto también hicieron muy buen papel al año siguiente. Y finalmente, en la penúltima jornada, en aquel partido que os he contado frente al Lecce, se proclamaron campeones de forma matemática. Pero esto no se quedó ahí, porque el año siguiente fueron capaces de llegar hasta la mismísima final de la Liga de Campeones, en aquella final que jugaron en Wembley contra el Barcelona, en un partido muy disputado donde también tuvieron sus opciones de proclamarse campeones. De hecho, solamente perdieron en un gol de Ronald Koeman de falta directa en la prórroga. Después de aquel año, Toninho Cerezo, el brasileño, regresó a Brasil, Mancini también se fue del club, Gianluca Vialli fichó por la Juventus, es decir, todo se empezó un poco a deshacer. Además, Paolo Mantovani, uno de los hombres clave en todo este periodo de la Sampdoria, fallecía víctima de un cáncer y cogió las riendas del club su hijo Paolo. Los años siguientes fueron de dificultades económicas para los genoveses. Tanto es así que terminaron descendiendo en el año 99 a la Serie D. Después, unos años más tarde, volvieron a la Serie A, pero desde entonces no ha pasado de ser un equipo que se mantiene luchando frente al descenso año tras año. Esta es una historia fugaz, es una historia de hadas.
es una historia que sí que nos recuerda que las cosas, si se hacen bien y planeándose correctamente, pueden llegar los resultados, aunque seas un equipo no muy grande. Para mi juicio, esta es una de las historias más bonitas, quizás, de los años 90 en el fútbol italiano. Por lo menos yo lo recuerdo muy vivamente. Espero que te haya gustado la historia y que te suscribas al canal, porque hablaremos de más historias aquí en Historias de Fútbol. Gracias por llegar hasta aquí. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.